¿Qué ocurre cuando terminas por primera vez el juego de Lies of P? Esta es una de las preguntas que te harás seguramente en algún momento, y hoy te traigo esta nueva guía con todo lo que debes saber para comenzar tu New Game Plus. Hablaremos de los detalles principales, qué es lo que seguiremos teniendo con nosotros y lo que no, si hay algo nuevo o todo vuelve a ser como antes. En resumen, los detalles que más te interesan, y cualquier otra duda que tengáis aparte, dejármelo en los comentarios porque, como bien sabéis, siempre os estaré leyendo. Y ahora comencemos. Vamos con la primera duda. Una vez que te pasas el juego y vemos la cinemática final, ¿el juego te permite continuar en la misma partida o te obliga a empezar una nueva? No preocuparos, te dará a escoger. Yo te recomiendo que no empieces directamente, ya que así podrás repasar todo lo que te haya quedado por terminar, como por ejemplo compra las armas especiales que necesites o incluso construye los brazos que vayas a necesitar o termina alguna misión secundaria que te quede. En el caso de que quieras comenzar tu New Game Plus, tan solo descansa en el lugar del hotel y reinicia. Y ahora veamos qué sucede cuando emprendemos nuestra nueva aventura. Lo primero que te informan es que hay cosas que no se van a transferir a tu nueva partida. Se trata de los coleccionables, salvo los vinilos. Tampoco tendrás tu caja de suministro ni las colecciones de Benigni. El motivo es simple: estos objetos forman parte del lore, misiones secundarias y la historia principal, por lo que podrás conseguirlo todo desde cero. Sin embargo, sí que te quedarás con todo lo demás: armas, brazos, arrojadizo, consumibles, materiales, piezas defensivas, amuletos, atuendos, gestos, vinilos, ergos. Todo esto lo seguirás teniendo, pero aún hay más. Por ejemplo, el árbol dorado de las monedas seguirá estando. También verás un maletín para interactuar, donde el comerciante que te vendía piedras para tu cubo, que seguirás teniendo disponible, y podrás conseguir más cantidad de ergos al derrotar a tus oponentes. Todas tus armas estarán con el mismo nivel como las dejaste, al igual que tus brazos. Y seguimos con más, porque nada más comenzar te preguntará si quieres restablecer el órgano Pi, es decir, volver a escoger la mejora de tu árbol de habilidades. Y al continuar, cuando llegas al final del vagón, donde antes escogías la clase, ahora te dará la opción de cambiar de brazo o modificarlo, o bien usar tu órgano Pi, todo desde el comienzo. Al igual que ahora en los lugares de descanso podrás subir de nivel, entre otras cosas, como veis. Otro detalle importante, si lo tienes desde tu anterior partida, es que podrás ir directamente a la estatua de la Santa de la Merced para poder restaurar todos tus niveles si quieres. También podrás restablecer el órgano Pi o tu brazo de legión para volver a tener los materiales. Si quieres más información sobre la estatua y cómo usarla, te dejo el vídeo al final de esta guía y en la descripción. Sigamos. En cuanto a los enemigos y jefes, tendrán más salud y te harán más daño. También tendrás la sensación de que tú haces menos daño, pero esto no es así, ya que esa sensación es porque el jefe tiene más salud y tienes un límite de mejora de tu arma, así que no te preocupes. ¿Tendremos algo nuevo en el New Game Plus? Pues sí. Por ejemplo, podremos ir consiguiendo nuevos vinilos pero dorados. Algunos de ellos podrás comprarlos fácilmente. También encontrarás algunos amuletos con una versión mejorada, más 1 o más 2, dependiendo de tu New Game Plus, con mejores atributos que te beneficiarán bastante, por lo que te recomiendo que los busques, aunque ya hay algunos durante la primera partida de más 1. Otro dato importante es que no estarán en la misma localización que el original. Por ejemplo, algunos podrás comprarlo con las colecciones de Benigni. Sin embargo, aquellos amuletos que no tengan una versión mejorada sí que seguirán en su misma ubicación, por lo que tendrás un simple duplicado. Esto lo hace divertido, ya que tendrás que seguir explorando para encontrar los amuletos mejorados en tu nueva aventura. Ocurre también con algunas piezas defensivas, encontrarás variantes mejoradas. En cuanto al árbol de habilidades, algo que me ha encantado es que podrás desbloquear una nueva fase, la número 6, e incluso en tu New Game Plus 2 podrás desbloquear otra fase más, la número 7, cada una con sus propias habilidades y mejoras que te aconsejo echar un vistazo. Y no te preocupes, porque los cuarzos que necesitas volverán a estar disponibles a lo largo del juego como la primera vez, por lo que podrás recolectar de nuevo para seguir añadiendo nuevas habilidades. Y ahora os propongo un pequeño
juego. Se trata de un coleccionable que no he nombrado y que tendremos la versión completa. Una pista, está relacionado con algo sobre los jefes. No daré más pistas, pero si creéis que sabéis la respuesta, dejármelo en los comentarios. Cualquier otra duda que os surja, estaré pendiente para poder ayudaros. Espero que esta guía os sea útil y si es así, recuerda dar en el botón de like. Os dejo un par de guías interesantes por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!